el deslizamiento a luz, diría yo, porque es todo una luz, hacia la derecha de Junts per Catalunya, que por mucha gente pudo ser visto en algunos momentos en Cataluña como un partido de cambio, un partido incluso progresista, aunque era evidente, si tenías un mínimo de distancia a Cataluña, que lo que allí se estaba juntando no era precisamente gente de izquierdas. Con gente como Trías, gente que huele a naftalina. El hecho de que se haya pasado a un segundo o tercer lugar el asunto de la independencia de Cataluña dentro de la propia realidad política catalana, a raíz del apaciguamiento de los conflictos con el gobierno central, ciertamente a cambio de ir cediendo, negociando y de todo lo que la prensa conservadora ha venido a caricaturizar como una especie de bajada de pantalones del presidente del gobierno constante, pero a raíz de eso y de la desmovilización de la independencia en Cataluña, en la medida en que España ha dejado de ser vista por la mayor parte de la población, no por los recalcitrantes de la independencia, que hacen bien en mantener su ideología y nadie se mete con ellos. Yo no, mucha gente sí, yo no, desde luego. La realidad es que se han quedado sin juguete, se han quedado sin mito, se han quedado sin aquello que, siendo legítimo, ha sido utilizado en el caso de Junts per Catalunya, antes PDeCAT, antes Convergencia. Como siempre he dicho y he mantenido, a pesar de coincidir en esto con algunos argumentarios de la derecha y de la ultraderecha, fue utilizado para borrar del mapa a los Pujol y a toda la enorme cantidad de lodo sucio que había en Cataluña. Hoy, con todo eso superado, con la DIU superada, con una defensa de la independencia de Cataluña que hace Esquerra, como siempre la hizo, legítima, clara y desde la izquierda republicana, y otra gente que está en otra historia, en la medida en que, insisto, ha desaparecido esto de la actualidad catalana, vemos cómo empiezan a caer velos de Junts y Junts se convierte en un partido que ideológicamente no es ni siquiera el Partido Popular, que se ubica más cerca de Alianza Catalana, de la ultraderecha catalanista independentista, que de una derecha europea moderada, a pesar de que el señor Puigdemont haya vivido todos estos años en Waterloo. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es miércoles 26 de marzo de 2025, este es el capítulo 1426 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, y hoy voy a rajar bien de Junts, pero bien, lo que se dice bien. Mirad, si el otro día fue el asunto, que por cierto lo abordo en el capítulo de mañana de Trending de Emilcar FM, el noticiero o el informativo semanal de Emilcar FM, mañana abordo el asunto de cómo la derecha española, la ultraderecha española y las derechas vasca y catalana se han aliado para votar en favor del levantamiento de la protección al lobo ibérico en un ejercicio de filibusterismo parlamentario, que se suele decir, utilizando cosas que a veces utiliza el gobierno y otras la oposición, para introducir en sitios insospechados medidas insospechadas que no tienen nada que ver las unas con las otras, pues utilizando la ley de desperdicio alimentario han metido el tema de la desprotección del lobo al norte del río Duero y vota a favor Junts. Y tú dices, ¿por qué Junts vota a favor junto con Vox? El PNV tengo que investigarlo, porque no me constan tampoco ataques del lobo en Euskadi como una cosa fundamental. Quisiera ver qué es lo que hay detrás de todo esto. En el caso de Junts, lo tengo claro. Hay una deriva ultraderechista
que es imposible de obviar. Dice el bueno de Gabriel Rufián, ya sé que a alguno de vosotros no os gusta un pelo. Dejadme que le llame el bueno de Gabriel Rufián. A veces hay que reconocerle a la gente que aunque uno no opine como ellos, tiene una dialéctica rica y poderosa. Y Gabriel Rufián la tiene. Gabriel Rufián ahora ya dice la derecha catalana. En la medida en que han sido atacados por Junts, a veces acusándoles de vendidos a España, de vendidos a Sánchez, pues ellos también están metiendo el dedo en el ojo de Junts, una organización, como digo, cada vez más a la derecha y cada vez más preocupada de que ese pequeño partido, que crecerá sin duda, fascistoide, bastante racista, independentista, de ultraderecha, islamófobo, que es Alianza Catalana. En la medida en que les da miedo que ese partido les quite poder, sobre todo poder municipal en el entorno de los lugares donde hay más payesos y más gente dedicada al campo. Bueno, es que Cataluña parece la Cataluña urbana de Barcelona o de Girona, incluso de Tarragona, pero también está la Cataluña interior. Bueno, ¿sabéis cuántos lobos hay en Cataluña? Lobos, contados. Lobos machos, 4. Hembras, 1. No se ha podido establecer que en ningún momento, y a pesar de que a veces se han movido territorialmente cerca, los 4 lobos de Cataluña y la loba de Cataluña, en toda Cataluña, 5 ejemplares. Y os digo una cosa, hay Pirineos, ¿eh? No se ha podido establecer. Bueno, por cierto, no se han movido por los Pirineos, fundamentalmente se mueven por la zona del Baix y el Alt Empordà. En fin, sin más. Eso no ha sido un impedimento, es decir, la inexistencia del lobo en Cataluña no ha sido un impedimento para que Junts votara junto a Vox. Una cosa que se supone que a ellos no debería importarles. El norte del Duero no es Cataluña. Y Cataluña no es España. ¿Por qué? ¿Por qué? Han hecho lo mismo en algo que es tan importante o más que la protección del lobo ibérico. El tema de la vivienda. ¿Cómo decirlo? A ver, cuando una familia va a ser desahuciada, ¿vale? Cuando va a ser lanzada de su domicilio por falta de pago, fundamentalmente, esto suele ocurrir cuando hay falta de pago, o porque se ha acabado un contrato y es una zona tensionada en donde no es fácil encontrar otro contrato y han ido pagando, no es que haya falta de pago, han ido pagando. Nos encontramos con que los servicios sociales recibimos una notificación del juzgado. La primera vez normalmente es sin identificación, nos hablan del domicilio, no de las personas, porque es una obligación legal notificarnos a los servicios sociales que se va a producir un desahucio. Inicialmente no nos comunican el desahucio, nos comunican la celebración del juicio, por si tenemos que aportar que la familia sea una familia vulnerable o no. Y después, a eso no podemos responder, porque viene anónimo. El juzgado lo sabe, pero tiene la obligación de notificárnoslo, y solo si la familia le da su permiso para que los servicios sociales emitamos un informe, nos envían la solicitud ya identificando a la familia y diciendo que la familia ha dado el beneplácito para que podamos emitir el informe. Y en ese caso pueden pasar varias cosas: que no conozcamos a la familia y no tengamos nada que informar y lo decimos; que conozcamos a la familia pero no reúna ninguno de los requisitos que están en el acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno Vasco y EUDEL, la Asociación de Municipios del País Vasco. Si está en alguno de esos supuestos, tenemos que decir que la familia es vulnerable. Hablamos de tener menores a cargo, hablamos de que haya personas en la familia con alguna discapacidad, hablamos de personas desempleadas que hayan perdido sus prestaciones de desempleo. Vale, calificar a esa familia como vulnerable, hasta hace no mucho, significaba que se retrasaba un mes el lanzamiento. Ahora son 2 meses, retrasar 2 meses el lanzamiento. Y retrasar 6 meses el lanzamiento. Cuando digo lanzamiento, digo porque alguno igual no conoce la terminología,
Lanzamiento es un desahucio, ¿vale? Lanzar a alguien de su domicilio es desahuciarle. Lanzamiento judicial. Cuando va a la secretaría del juzgado, notifica y sacan todo de casa y todo lo demás. Y si no quieren, pues hay intervención policial. 6 meses de retraso si la persona que está reclamando la propiedad de la vivienda, por ser la propietaria, es un gran tenedor, ¿vale? Bancos y este tipo de historias. Aquí en Euskadi, bancos. Quizás en otras partes de España pues funcione de otra manera, haya fondos o incluso particulares que son grandes tenedores de vivienda porque son rentistas. Pero lo normal es que eso suponga solo 1 mes o 2 de retraso. Quiere decirse que no se suspende sine die un lanzamiento de un domicilio, incluso aunque haya niños o personas con discapacidad, sino que se pone por delante, tal y como establece la Constitución, el derecho a la propiedad privada y esa propiedad se recupera. Recientemente, esta misma semana, Partido Popular, Partido Socialista y Junts colaron en el Congreso una proposición de ley para extender los desahucios cautelares. 300 diputados en total de PSOE, PP, de Junts, de Unión del Pueblo Navarro, bueno, esto tampoco es muy extraño, y de Coalición Canaria, también una socia habitual, han permitido que la propuesta legislativa pase el primer trámite parlamentario, lo pasó el pasado 18 de marzo, hace ya unos días. La izquierda del hemiciclo se opuso en bloque a la proposición, señalando que la ocupación de viviendas no es más que otra consecuencia de los altos precios y del uso especulativo de la vivienda. Y a pesar de votar a favor, el diputado socialista Pedro Ita criticó a Junts por meter miedo con un problema que los datos no corroboran, pero votaron a favor. Desde Sumar, Gerardo Pisarello acusó a Junts de promover un capitalismo tramposo y mafioso e hipotecar el futuro de los jóvenes y las clases trabajadoras, haciéndoles creer que el principal problema del país es que los pobres ocupan casas de otros pobres. El 28,4% de la población considera que las dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca son el primer problema de España, según barómetro del CIS. Como contraste a esto, hay otras 32 cuestiones que preocupan más que la ocupación de las viviendas y solo el 0,5% de la población considera la ocupación de la vivienda un problema que le afecta personalmente o el principal problema que le afecta personalmente. Se quiere crear además la figura, cada vez se está creando más y yo a veces lo veo, me toca incluso escucharlo, la figura del inquiocupa, de la que hablaban el otro día en el diario El Salto. El inquiocupa sería ese ocupa que realmente no es un ocupa, es un inquilino que ha dejado de pagar el alquiler. A nadie le gusta, evidentemente, que con un bien que a veces incluso no es un bien de lujo, es un bien que necesitas para pagar tu propia hipoteca, que ni siquiera fue algo que compraste para jugar en un mercado de la vivienda especulativo, como fue mi caso cuando me divorcié, me compré la vivienda de Hermo y cuando fui a venderla, aunque valía un 40% menos y estaba dispuesto a recibir solo eso a cambio, aceptando que yo compré en un momento muy alto y que iba a vender en un momento muy bajo, pues ni el inquilino de entonces la quiso comprar, ni nadie la quiso comprar. Y entonces dije, bueno, pues la mantengo en un precio razonable, siempre la he mantenido en un precio razonable. El horrible año en que subieron los precios un 10% directamente con un inquilino recién estrenado del año anterior, le dije, no subimos el precio este año. ¿Cómo te voy a subir un 10%? ¿Cómo te voy a pedir que pases de pagarme 600 a 660 en un año? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe cuando además yo en aquel momento todavía pagaba muy poquita hipoteca por aquella casa? Porque estaba cerca de cero el índice hipotecario. Luego ya fue subiendo y directamente pues la liquidé, quedaba muy poquito. Allí quedaban como unos 17.000 euros para liquidar aquella hipoteca y lo hice el año pasado. A finales del 2024 lo hice.
En aquel momento me pareció, no soy ninguna Teresa de Calcuta, no soy ninguna hermanita de la caridad. Simplemente quiero lo mejor para mi vivienda y eso es coincidente con lo que es bueno también para mi inquilino. Lo que quiero decir es que no estoy hablando desde una especie de... O sea, intento no ser cuñado en esto porque soy parte interesada. Yo pago una hipoteca, como podría estar pagando un alquiler, lo pagué durante un tiempo a pesar de que era también receptor de un alquiler y sabemos lo que hay. Yo sé lo que hay, yo sé lo que me pasaría si dejo de recibir mis 600, ahora 625 euros todos los meses. Pues hombre, no me haría ninguna gracia. Intentaría negociar con el inquilino, igual que cuando firmamos le expliqué, si algún mes vas a tener algún problema, avísame antes y hablamos. Pero si no hay con quién hablar, evidentemente que yo voy a ser el primero que me voy a ir a un juzgado y voy a ejecutar la cláusula de impago. Sin ninguna duda, ¿eh? No voy de santo varón por el mundo, ni de alma pura y cándida. Lo que pasa es que nunca diría que es un ocupa. Diría que es un inquilino que no está cumpliendo con su contrato y me iría al juzgado. Porque los que tenemos una propiedad que alquilamos debemos de saber en primer lugar que hay que ir a los juzgados a reclamar la propiedad si algo nos sale mal. Es lo que ocurre. Es como en cualquier otro negocio. Tú arriesgas algo y el otro te paga o igual no te paga. Yo no sé, desde el año 2011, hace ya 14 años, no he tenido un solo impago. Tiene que ver con mi falta de avaricia a la hora de fijar el precio y tiene que ver también con que los inquilinos han cumplido. Los dos inquilinos distintos que he tenido han cumplido. El texto que han presentado como Real Decreto, bueno, no sé si es como Real Decreto, no, el texto lo han presentado como una medida para modificar un Real Decreto. Se estructura en 4 capítulos que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que modificarían el Real Decreto Ley 11/2020 de medidas frente al COVID-19, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una vez aprobada la toma en consideración, la norma entra en proceso de enmiendas, un proceso que puede durar meses. Esto también hay que decirlo. Para Carlos Castillo, que es un abogado especializado en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES, que cita el diario El Salto, tanto la exposición de motivos como las modificaciones tienen un aire de déjà vu. Es un poco lo de siempre, legislar a base de titular más para mostrar que se están llevando a cabo medidas contra la ocupación que para llevar a cabo acciones reales, puesto que la mayoría de las cosas que proponen ya están. Son cosas que ya se pueden hacer y que de hecho se están haciendo. Es una propuesta de Junts. Una propuesta de Junts. Y es una propuesta que intenta llevar al Parlamento y que consigue que el PSOE se ubique ahí a una derechización del Parlamento. En base además a cosas que obedecen a la realidad en muy poquito y desobedecen a la realidad en casi todo. La reforma dice que se dará traslado a los servicios sociales en el plazo de 48 horas. Hora no, horas. En 2 días, ¿qué podemos hacer los servicios sociales? Unos servicios sociales, por cierto, a los que todo el sistema de vivienda mira como si tuviéramos que dar una solución habitacional a las personas que tienen problemas de vivienda. Nuevamente es ubicar a los servicios sociales en un lugar en el que no estamos. Los servicios sociales somos otra cosa. Trabajamos en la comunidad y hay un problema de vivienda en la comunidad. Pero trabajamos para la inclusión social de las personas, para la inclusión funcional de las personas, e indudablemente que en la inclusión social de las personas están el ejercicio del derecho a la vivienda. Pero la realidad es que en municipios como el que yo trabajo, a pesar de que hay pequeñas alternativas habitacionales para circunstancias concretas, como que se te queme tu casa o como que tu marido te dé una paliza y tengas que salir de donde estás, algo que por suerte cada vez debería de usarse menos, porque lo que debe ocurrir es que ese marido maltratador, si realmente se demuestra
que es un maltrato o hay signos evidentes de que eso ha ocurrido, debería, no sé si de entrar en prisión, si no se le ha juzgado todavía, lo de la prisión preventiva y abusar de ella no es precisamente lo que más me gusta, pero sí por lo menos alejarlo de la posible víctima. Hasta que se celebra el juicio, que se celebra el juicio normalmente en menos de 24 horas, suelen ser juicios rápidos. Por lo tanto, quiero decir que en un municipio pequeño nosotros no tenemos viviendas debajo del brazo. Cuando un juzgado te dice, esta familia está vulnerable, si está vulnerable, ¿qué va a hacer usted? ¿Yo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué es el sistema de justicia? ¿Qué va a hacer el sistema de vivienda, en nuestro caso del gobierno vasco, en el caso de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, en el caso de Castilla y León, o en el caso de Castilla-La Mancha, o en Cataluña? ¿Qué van a hacer las comunidades autónomas? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Cómo van a garantizar la vivienda de estas familias? ¿Que la tenemos que garantizar los servicios sociales? Bueno, más allá de que esto ya es en sí un desatino, antes te daban 2 meses de plazo para poder trabajar y a veces podíamos establecer un trabajo con una educadora social, búsquedas de alternativas habitacionales, ayudarles, en fin, este tipo de cosas. Y por supuesto, en muchos casos ofrecer una ayuda económica si es que corresponde. Pero en 2 días no hay nada que hacer. En 2 días nos encontraríamos con familias que van a la calle, con menores que van a ir a un centro, porque a los menores no duermen en la calle. Y yo entiendo que hay una sensibilidad que es la de proteger el derecho a la propiedad privada que está estipulado en nuestra Constitución. Y como propietario de propiedad privada, me parece bien que se proteja la propiedad privada. Así de contradictorio soy. Un rojazo con propiedad privada. Claro que sí, claro que sí. Vivimos en un mundo en el que hay propiedad privada. Yo no voy a dejar de tenerla. Sí, es una incongruencia. Bueno, ya veríamos cómo salir de esa incongruencia. Pero como diría el otro, no hemos venido aquí a hablar de mi libro. Estamos hablando de que Junts está en un proceso, sea hablar de lobos, que hay 5 en Cataluña, 5 lobos, señoras y señores, en Cataluña, para lo cual ellos se deciden a pronunciarse en contra de la protección del lobo. Junto con la ultraderecha y la derecha española y la derecha vasca. Y ahora llevan al Congreso una medida a la que se suman el Partido Socialista, vergüenza debería de darle, y el Partido Popular, además de otras fuerzas de la derecha como UPN y Coalición Canaria, pues que joroban a las familias más desfavorecidas. Y no son precisamente una solución definitiva para las personas, que algunas no son multimillonarias precisamente, aquí me tenéis como ejemplo, que poseemos una propiedad privada en forma de inmueble y que la alquilamos de una manera modesta. Y que en muchos casos, porque yo lo veo, en muchos casos, cuando esto se produce un menoscabo, un quebranto también de su economía. Ojo, no me veáis a mí ahora defendiendo que alguien se quede en una casa de alguien sin pagar, sin edie. Entiendo las necesidades de todo el mundo. Lo que no termino de entender, bueno, sí lo entiendo. Sí lo entiendo. ¿Para qué voy a decir que no lo entiendo? Sí lo entiendo. Junts ya no está en el gobierno de Cataluña. Junts ya no tiene el juguete de la independencia. Y Junts ahora tiene un miedo, sobre todo municipalista, a que Aliança Catalana, el Vox catalán independentista, les coma la tostada. Están en una deriva terrible y esa deriva terrible terminará acabando, en algún momento acabará, o forzando el final del actual gobierno, que se apoya en un partido como Junts, que es la parte más deleznable de toda... Sí, la parte más deleznable, me lo habéis escuchado bien, más deleznable que Euskal Herria Bildu, dirá alguno. Sí, sí, sin duda, sin ninguna duda, vamos. Ni lo dudéis. Pues acabará con ese gobierno o, en su momento, cuando llegue la formación del nuevo gobierno, pues buscarán la manera de hacer pagar al nuevo gobierno también los precios
si es que el nuevo gobierno lo necesita, que posiblemente no, porque será un gobierno formado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, hacerle pagar los precios que también le hace pagar al señor Pedro Sánchez y a su gobierno. Pues un ejemplo más de mierda política. Un ejemplo más de qué es Junts. Y ya lo siento, porque sé que entre mi audiencia existen y hay votantes de Junts y hay votantes de todo tipo. Pero yo, esta deriva de Junts, bueno, no es una deriva, son lo que siempre han sido. Solo que estaban escondidos detrás de un escudo que se llamaba Independencia y Declaración Unilateral de Independencia. Pero vamos, que son la derecha burguesa catalana más derecha, porque es una de las derechas más gordas, lo mismo que el Partido Nacionalista Vasco, es la derecha más gorda que os podéis imaginar. Una vez escuchaba a un profesor de Derecho Político, muy poco sospechoso de ser anti-PNV, a hablar de que el PNV era un partido mucho más neoliberal que el Partido Popular. Y os digo una cosa, lo creo. Tiene un componente social cristiano que lo disimula, que lo matiza, pero a la hora de la verdad, y un ejemplo de ello es el Endacari actual, ¿a que no te acuerdas del nombre? Si no vives en Euskadi, seguramente que ni le conoces. Esa es su irrelevancia política. Pero creedme que por debajo está haciendo los negocios que siempre espero poder llegar a hacer y cerrar. No digo para él, no digo para su partido, que también, porque toda esa obra pública siempre ha dejado dinero de aquella manera en el PNV, algo que solamente algunos se han atrevido a contar, como mi querido amigo Iker Rioja, director del diario.es en Euskadi. Esto no es tampoco una isla. Aquí también el PNV tiene que preguntarse por qué hizo lo de los lobos, porque yo todavía no lo entiendo. Por suerte no está en esta mierda que sí está el PSOE de la vivienda, de la propuesta de Junts. Esto ha sido todo por hoy. Me he quedado tranquilo, En Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.